Haré chocolate infinito. Si hacemos un corte de aquí hasta aquí, así, y después hacemos un corte de aquí hasta la línea esta que hemos hecho, y después cortamos aquí, haremos chocolate infinito. ¿Lo quieres probar? ¿Lo quieres probar? ¿Qué dices? ¿Lo hago o sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo hago sí o no? ¿Sí? ¿Tú crees que sí? ¿Confías en mí? Va. Pero tenemos que prevenir que no se nos rompa el chocolate. Porque si nos rompe, no lo podremos hacer, ¿eh? Voy a hacer así cortecitos, lentamente, para que no se nos rompa del todo el chocolate. Y lo hemos cortado. ¿Ves? Está. Tenemos una parte. ¿Cuántas partes llevamos ahora? Una y... 2. Llevamos 2 partes. Vamos a por la tercera. Ahora tenemos que cortar la parte más larga. La parte más larga del chocolate más largo que hemos extraído, ¿verdad? Pues ahora cortamos despacito, para que no se nos rompa. Bueno, en mi caso se me ha roto, pero no pasa nada. Aún se puede hacer. Aún se puede hacer. ¿Ves que hemos roto? Mira, lo juntamos, ¿no? Tenemos esto así. Tenemos esto así, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que romper? La punta. Rompemos esta punta. Nos queda este. ¿Lo ves? Lo apartamos. Bueno, lo volvemos a juntar. ¿Qué tenemos? Tenemos un chocolate entero, ¿no? ¿No, Julia? Tenemos un chocolate entero, ¿no? ¿Qué pasa si saco este? Saco estos 2 trozos que se nos ha roto, no pasa nada. Bajamos esto así. Y movemos estos 2 aquí. Seguimos teniendo la tableta. ¿Y qué hemos sacado? Un trozo. Sigue viendo la tableta, ¿no? ¿No lo ves que sí está? Te lo puedes comer. Ha sobrado un trocito. Ahora, os explicaré el truco de magia. ¿Por qué pasa esto? En verdad, si te das cuenta, el chocolate que se ha comido, si tú lo vuelves a poner así, nos queda este trozo, ¿no? Veis que aquí los cuadrados son rectos, ¿no? Están todos iguales. Pero el error que mucha gente se confunde es que si tú lo quitas esto con el chocolate este, lo mueves, ¿veis que esto se baja? Esta parte es muy pequeña que las otras, pero en la cámara casi no se nota la diferencia. Pero la diferencia es que aquí, esto es más pequeño que lo demás, que es más grande. Y esto es el truco de magia del chocolate infinito. Y, como siempre, podemos seguir haciéndolo. Mira, lo sigo haciendo. Hago el corte aquí. Vuelvo a hacer el corte aquí. Se me vuelve a romper porque no soy muy hachas del chocolate. Rompo aquí. Tenemos otra vez la chocolate esta. Y os he explicado el truco. ¿No? ¿Lo veis? Tenemos aquí, ¿eh? Quitamos este. Ahora veréis mucho más la diferencia. Quitamos esto, lo ponemos. Y ponemos esto. ¿Lo veis que ahora es mucho más pequeño? Este es el trozo que hemos sacado. Lo comprobamos con aquí. Hay un error, ¿no, Julia? ¿Verdad? Pues este es el truco del chocolate infinito.